Saludos, queridos, amados, estimados hermanos, amigos, amigas, hermanas, internautas de Luciana Radio TV, Radio Universal, especialmente del programa Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo y a las Naciones, y en todas aquellas plataformas en que el presente mensaje y programación se transmite o transmitirá. Le saluda su amigo de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde, desde la República de Panamá. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Gracias también al hermano Ramón Díaz Bajaña, director de este ministerio, hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales, a todo el equipo que hace posible las transmisiones de esta programación y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, América Latina, Europa, España, Italia y hasta lo último de la tierra. Gracias nuevamente, reitero, por esta oportunidad. El mensaje que vamos a compartir le hemos puesto por título: Esfuérzate en la gracia de Dios. Tiene como base bíblica principalmente la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Antes de continuar nuestra reflexión, les pedimos, les rogamos a todos ustedes encarecidamente que puedan compartir esta reflexión y toda la programación a todos sus contactos, amigos, familiares, hasta lo último de la tierra. El pasaje bíblico recomendado, sobre la cual está fundamentalmente preparado nuestro mensaje, es 2 Timoteo 2, del 1 al 7, que le pido lo puedan leer completo y oportunamente. Sin embargo, voy a leer un solo versículo, sin menoscabo del resto de este pasaje y de otros pasajes que estaremos mencionando y compartiendo. El versículo 1 del capítulo 2 de 2 Timoteo 2 dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si hacemos un análisis en este momento o en los últimos meses o en los últimos 5 años o en todo el tiempo que podamos de cómo anda o ha andado el mundo, podemos decir que se han visto y vivido todo tipo de situaciones, especialmente malas y feas. Las guerras, enfermedades, injusticias, corrupciones, tensiones políticas, criminalidad y muchos otros flagelos sociales han sido y siguen siendo las notas características. Esto es así, sin menoscabo de las situaciones individuales, matrimoniales, familiares, laborales o económicas que cada uno de nosotros, ustedes, hemos o estamos experimentando. El mundo fue y es algo muy complicado, algo muy turbulento, tal como lo dijera nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a que en el mundo habrá y tendremos aflicciones. Todas estas cosas que he esbozado o mencionado eran similares al contexto histórico de las primeras comunidades cristianas del siglo I. Era un mundo en tinieblas, con violencia y maldad, y en medio de eso estaba la iglesia, siendo sujeta a los peligros, las amenazas y las persecuciones por parte de aquellos que no la aceptaban. El apóstol Pablo, al igual que el resto de los apóstoles y líderes de la iglesia del primer siglo, a través de sus epístolas y labor pastoral, predicaron,
exhortaron y enseñaron a la iglesia. En 2 Timoteo 2:1, reiteramos, leemos específicamente que el apóstol Pablo exhorta y ordena a su discípulo Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Reitero, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sobre este tema de la gracia, antes de continuar, es importante señalar que se trata de una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por no decir la más importante, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Qué es la gracia? ¿De qué se trata la gracia? En la Biblia podemos encontrar al menos 55 versículos que hablan de la gracia de forma directa, pero de forma indirecta muchísimos otros más. Pero donde se lee con mayor claridad y contundencia, por decirlo de alguna manera, es en el Nuevo Testamento. La gracia se trata del favor, el regalo, la bondad y la voluntad de Dios para toda la humanidad. La gracia es todo el bien que Dios le dio y le puede dar a la humanidad, y lo hizo y lo hace así porque Él quiere hacerlo. No depende de la voluntad humana, ni depende de las acciones humanas. Todo depende, esta gracia depende del amor, la bondad, la misericordia y la soberanía de Dios. ¿De qué manera se expresa o manifiesta esta gracia? Lo primero y más importante es nuestro Señor Jesucristo. La mayor, más elevada y excelsa expresión de la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual, si creemos en Él, obtenemos la salvación de nuestras almas y el perdón de los pecados. Otras formas en que se manifiesta esta gracia, la gracia de Dios a favor de la humanidad, es recibimos el poder de Dios para ser transformados en cuanto a que dejamos de actuar de forma equivocada y pecaminosa. Recibimos el poder de Dios para tener paz, fortaleza y sabiduría, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Nos convertimos en instrumentos de Dios, tanto para predicar y enseñar el Evangelio, como para hacer el bien a los demás. Y finalmente, como parte de estas expresiones o manifestaciones de la gracia de Dios, somos prosperados o abastecidos de aquellas cosas materiales o físicas que necesitamos. Quiero recordar que el domingo pasado, el domingo 19 de mayo de 2024, estuvimos recordando la fecha o la fiesta del día de Pentecostés. El cumplimiento de la promesa del Padre. Aquel que vino para estar, o aquel que vino para manifestarse, o aquel que está para manifestarse en la iglesia, para llenarla, para empoderarla, para conducirla, guiarla, consolarla y protegerla todo el tiempo que estemos en esta tierra. ¿A qué se refería Pablo en el pasaje que acabamos de leer? Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se esforzara en la gracia que es en Cristo Jesús, podemos y debemos decir que se estaba refiriendo a quién es Cristo Jesús. Hablar con certeza acerca de quién es Cristo Jesús, pero también decirle a Timoteo quién era Timoteo en Cristo Jesús. Con este pasaje también a nosotros
se nos dice quién es Cristo Jesús y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. De 2 Timoteo 2:1 debemos decir que tiene un contexto inmediato, que se encuentra en todo el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Hay que leer toda esta epístola, particularmente su capítulo 2. Sobre este capítulo 2 de 2 Timoteo, corresponde decir que en algunas traducciones de la Biblia en español tiene como título Un buen soldado de Jesucristo, o también Sufrir con valentía. Estos dos títulos nos dicen con mucha claridad y certeza de qué trata este capítulo 2, principalmente sus primeros 7 versículos. Todo lo que dice el capítulo 2 de 2 Timoteo, especialmente el versículo del 1 al 13, habla de que los creyentes no viven de acuerdo al mundo y de que los creyentes pueden sufrir. Pero en medio de estas cosas, o a pesar de estas cosas, los creyentes cuentan y pueden contar con la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo, para precisar un poco más sobre el contexto de este pasaje, corresponden a cuando él estaba en una fría y oscura prisión, esperando ser ejecutado. Pero a la vez son las palabras de un hombre, o sea, de él mismo, que había padecido muchos males por causa del evangelio y que había sido traicionado y maltratado por muchos, especialmente aquellos que en algún momento dado fueron o supuestamente fueron sus hermanos en la fe o colaboradores como cristianos. Sin embargo, la actitud de Pablo no fue de desaliento ni de derrota, sino de fe, de esperanza y de confianza en Dios. Recordemos que en medio de las circunstancias difíciles de la vida es que nosotros descubrimos cuán grande, cuán real y cuán poderoso es nuestro Dios. Recordemos también lo que nos dice 2 Corintios 12:9, hablando el apóstol Pablo en una experiencia muy dura que él tuvo sobre una situación que puede haber sido física, de enfermedad o de cualquier otra índole, que lo perturbaba mucho, y él recibió de parte del Señor estas palabras: bástate mi gracia. Escúchese esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Volvemos a reiterar lo que mencionamos hace un momento atrás. En cuanto a que las circunstancias difíciles, complicadas, duras, son las que sirven para que nosotros podamos descubrir cuán grande, cuán real, cuán poderoso y cuán misericordioso es nuestro Dios. Hermanos y hermanas, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús es la exhortación de un hombre, es decir, el apóstol Pablo, que ha vivido la vida cristiana en el poder de la gracia. Escúchese esto: vivir el día a día, vivir la vida cotidiana, vivir la vida como cristianos, pero en el poder de la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo expresó: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo nos enseña que somos
salvos por la gracia, claro que sí, pero que también necesitamos la gracia todopoderosa de nuestro Dios todopoderoso para todos los días de nuestra vida. Cada aspecto de mi vida, cada aspecto de tu vida, tú necesitas la gracia de Dios, que es la presencia de Dios constantemente en tu vida, ayudándote, fortaleciéndote, capacitándote, habilitándote, Dios interviniendo en tu vida para que puedas tener una vida victoriosa, una vida feliz, una vida productiva. Sin la gracia de Dios, la vida cristiana es imposible. Nótese la profundidad de esto. Sin la gracia de Dios somos nada. Vivir es imposible. Tener plenitud es imposible sin la gracia de Dios, sin la gracia que es en Cristo Jesús. No podemos esperar riquezas espirituales de este mundo, porque lo único que este mundo nos dará es basura, tal como lo dijera el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Es basura si lo comparamos con la riqueza de Cristo. No podemos vencer nuestras debilidades por mucha voluntad que nos impongamos si nuestro corazón no está bebiendo y comiendo de Cristo en un sentido moral y espiritual, porque sin Cristo no hay gracia para ti. Sin Cristo no hay un favor para ti. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él, refiriéndose a Jesús, habitase toda plenitud. El tesoro del cielo, el regalo más grande del cielo, se llama Jesucristo. Y en él están todas las respuestas a todas tus preguntas y a todas tus necesidades más importantes y más grandes, siendo la más trascendente tu dignidad humana, y que tengas libertad, y que tengas sabiduría, y que tengas inteligencia. Todo eso te lo ofrece Jesucristo. La plenitud de la sabiduría, la justicia, la santidad y de todas las cosas tienen su morada, tienen su origen en Cristo. Cristo es la plenitud que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Hay gracia abundante para el peor de los pecadores. Esta noticia es buena para ti, es buena para mí, es buena para todos. Hay gracia abundante para el peor de los pecadores. Mire esto, mire cuán potente y gloriosa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Toda una vida de maldad no puede agotar la gracia de Dios. Leamos 1 Timoteo 1, del 13 al 15, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora hay una parte hermosa y poderosa, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sin la gracia de Dios no podemos ser cristianos. No es posible. No es posible vivir. No es posible existir. No es posible tener éxitos sin la gracia de Dios. Fuimos salvos por la gracia. Efesios 2:8. Servimos por gracia. 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios es suficiente en todas nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9. La fe que tú necesitas proviene de la gracia de Dios. La paz y todo lo que tú necesitas proviene de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Esto es una promesa
que Él te ha dado. Es algo que Él ya te dio. Ya lo tienes a tu alcance. Simplemente debes creerlo y pedirle a Dios que te permita disfrutarlo. Ya lo tienes. Es la presencia del Señor en tu vida. Es su presencia, su mayor gracia es su presencia en tu vida. Y finalmente queremos leer un pasaje de la Biblia que está en Apocalipsis 22-21 para poder notar cuán relevante es la gracia de Dios, porque así como al inicio de la Biblia y durante toda la Biblia vemos hablar o escuchar acerca de la gracia de Dios y todas sus manifestaciones y derivaciones, como por ejemplo amor, bondad y misericordia y muchas otras virtudes de Dios, es tan relevante y tan trascendente que la Biblia, finalizando por lo menos en Apocalipsis 22-21, termina con esta exhortación: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta a todas tus necesidades, a todos tus conflictos, a todas tus situaciones que no sabes cómo manejar. La gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta hermosa oportunidad de poder compartir este mensaje con mis hermanos y amigos de Luciana Radio TV, Radio Universal y del Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo de las Naciones y cualesquiera otros medios o plataformas donde está o estará siendo transmitido este mensaje y toda la programación. Señor, necesitamos que tú nos ayudes a entender qué significa la gracia de Dios que es en Cristo Jesús y qué significa que nos esforcemos en esta gracia. Tú nos has dado un regalo que no nos merecemos, un regalo maravilloso, extraordinario, tu presencia, la salvación de nuestras almas, el perdón de los pecados y un poder y una unción especial que consiste en la manifestación tuya, la presencia tuya, para que nosotros podamos vivir de la manera que tú esperas que nosotros vivamos. Te pido que me ayudes a mí, te pido que ayudes a mis hermanos y amigos que escuchan este mensaje y a nuestras respectivas familias, nuestras respectivas iglesias y a todas las personas que vayan a escuchar este mensaje. Señor, que puedan recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es la que nos otorga la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad, especialmente hermano Ramón, hermano Eduardo, a todo el equipo de este maravilloso ministerio por esta oportunidad y a todos los que nos han visto y escuchado. Será para la próxima, si así Dios nos lo permite. Habló para ustedes de Panamá, su amigo y servidor de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. Que Dios les bendiga y les guarde.